que situar en relación a la madre. Muchas veces nosotros olvidamos lo humano que somos y nos dedicamos más a la parte asistencial. Entonces, de ahí la preocupación, no todas en sí, pero algunas veces por el tiempo que tenemos, que es limitado, y tenemos a veces muchos pacientes, nos llegamos a olvidar de lo humano que es esa madre que necesita el apoyo de nosotros. Humanización, actitudes y habilidades. ¿Qué significa? Humanizar la salud es una cuestión de ética, tiene que ver con los valores, con la búsqueda del bien de la persona que se encuentra en sí mismo, en la relación que hay. Humanizar consiste en utilizar habilidades, técnicas para luchar contra las adversidades de la vida. Es lo que yo les decía. Muchas veces esa mamá viene de lejos, viene de otros departamentos. Lo que nosotros vemos como hospital de tercer nivel, somos un hospital de referencia. Muchas veces vienen de provincias y nosotros nos dedicamos a atender al paciente. ¿Qué hay de esa mamá? En la mañana habíamos visto lo que era importante, el apego precoz. ¿Para qué necesitábamos el apego precoz? Para tener la alimentación del niño. ¿Qué necesitaba ese niño prematuro? Necesitaba una leche de la vaca, decía el doctor. ¿Qué leche nos decía el doctor en la mañana? Necesitamos leche materna. Pero si nosotros como enfermera no tomamos en cuenta a esa mamá que viene de provincia, que viene de otra ciudad, que no tiene el dinero suficiente para poder tener una buena alimentación, ¿de dónde va a tener leche materna? Y el doctor muy bien nos decía que los niños prematuros, que si nosotros vemos sobre qué es la alimentación inmediata, es decir, mientras más temprano se haga la alimentación, es mucho mejor para el niño, para el desarrollo de esos intestinos. También decía que muchas veces hay mamis que no tienen leche, pero nos preguntamos por qué no hay leche. Lo único que nosotros decimos, mami necesita su bebé leche, pero no le preguntamos, mami comió hoy día, tomó agua, descansó, ¿no? Entonces, ahora podemos ver, tal vez situarnos en esa mamá. Si bien ese bebé necesita de una leche para alimentar a ese niño, también está la mamá de primero. Actitudes del cuidador, la comprensión empática, la aceptación incondicional o consideración positiva, la autenticidad y congruencia, consideraciones holísticas de la persona. Entonces vuelvo a reafirmar, nos situemos también en la mamá, ¿no? Démosle un poquito más de atención, conozcamos la vida de esta mamá para que nos pueda dar una buena leche, que es atención al niño. Tenemos habilidades de cuidador, la escucha activa. Cuando estemos atendiendo al bebé, es cierto que nosotras tenemos al lado a la mamá. Mientras estamos haciendo la atención personalizada al bebé, y la mamá muchas veces nos está ayudando en cambiar el pañal, o a veces le enseñamos a que también pueda dar la lechecita. En ese momento es cuando yo tengo que escucharle a la mamá, ¿no? ¿Qué preocupaciones tiene? ¿Cómo lo ve su bebé? ¿Tuvo antes la experiencia que tiene ahora con su niño? ¿Es la primera vez que tiene un niño prematuro? La confrontación, motivación, cambio y solución de problemas. Muchas veces la mamá tiene miedo de tocar a su bebé, ¿no? Piensa que se va a quebrar, que lo va a lastimar, ¿no? Si nosotros como enfermera le prestamos más atención al escuchar a ella que nos dice, es la primera vez que yo tengo un niño así, ¿no? O hay veces, hay colegas entre nosotras también que decimos, es prematuro, no lo toque, míralo de afuera, o está durmiendo. Lamentablemente la mamá no está las 24 horas al día con su bebé. Entonces llega un momento en que llega y lamentablemente está durmiendo el niño. Es una mamá que tiene otros niños en casa que cuidar. Si yo no le dejo tocar en el momento que llegó a ver a su hijito, ¿cuándo lo va a tocar? Vuelvo a la misma charla de esta mañana del doctor, o a la 1, ¿no? Que decía que si ven residuo, ¿no? Él ya no está, ya se fue. ¿Qué hacemos nosotros?
posponemos hasta el día siguiente que venga su médico de cabecera, decía, ¿no es cierto?, para que le pueda indicar de nuevo la alimentación. Lo mismo va a pasar con esta mamá. Si viene a la hora en que su bebé está durmiendo y yo le digo, mami, no lo toque su bebé, que está durmiendo, déjelo descansar, la mami va a venir al día siguiente recién a verle, ¿no? Tenemos en cuenta que en Santa Cruz las distancias son muy largas, ¿no? Hay gente que viene del plan 4000, del plan 3000, Montero, Yapacaní. Entonces, no nos podemos dar el lujo, ¿ya?, de decirle no lo toque, no lo despierte, ¿no? Y aquí tenemos unas mamás realizando mamá canguro. Es el apego que hablaba también el doctor hoy día, al mediodía, y que decía que era importante porque a través de esta relación que nosotros ponemos a la madre y al niño, vamos a hacer de que este niño y que la madre se conozcan, se relajen, que le mande órdenes, ¿para qué? Para la producción de la leche. Sabemos muy bien de que a través de este apego, si bien el niño no puede mamar, pero ayuda a la estimulación para la bajada de la leche. Entonces es importante la preparación que nosotros podamos hacerle un día antes, explicarle que al día siguiente va a venir con una ropa adecuada, una ropa donde se pueda introducir al niño acá adentro. Pero antes de entrar ahí, que tiene que ir a la salita de lactario, ¿para qué? Para la sacada de la leche, ¿no? Porque hay mamás que no las preparamos y entran a hacer el apego precoz ahí adentro, mamá canguro, ¿y qué está pasando? Esa lechecita, que para nosotros es oro, decimos, porque no hay mucha cantidad, ¿no? Entonces, al tener a su niñito, empieza a bajar la leche, ¿no? Y a mojar la leche y a perderse, porque no hay cómo se ordeña ahí adentro, está con el bebé, ¿no? Entonces, para que esto no suceda, hay que preparar a la mamá. Cualquiera que sea nuestra profesión, porque recuerden que en un hospital habemos laboratoristas, fisioterapeutas, radiólogos, neonatólogos, enfermeras, en fin, de todo hay. Es un equipo multidisciplinario. El desempeño nos va a guiar a una atención humanizada, centrada con respecto al cariño y al compromiso que nuestra intervención haga sentirse a los padres escuchados, comprendidos y aceptados. Que el proceso de curar, cuando es posible, porque muchas veces, por más que las atenciones hagamos, muchas veces nos tenemos que despedir de ese niño, ¿no? Se complican cuando son prematuros, ¿no? Y una serie de complicaciones que llevan a la muerte, ¿no? También nosotros lo sufrimos, ese dolor de esa criaturita que esa mamá con tanto anhelo estaba cuidando, sacándose la leche tal vez, pero llega un momento en que el niño hay que despedirse porque no dio más, ¿no? Las infecciones pudieron más que nosotros. Entonces, en ese momento también tenemos que ser nosotros humanos en poder dar apoyo al duelo, ¿no? Muchas veces la mamá se quebranta y nosotros como enfermeras estamos ocupadas en llenar los papeles, ¿no? Nos abocamos más, qué papel falta, qué más tiene que firmar, y muchas veces dejamos de lado lo humano. Esa mamá que muchas veces no tiene a un familiar ahí al lado, para eso está la enfermera, ¿no? Como decimos, los papeles aguantan un rato más estar doblados, ¿no? Pero en ese momento en que uno le da la noticia, mamá, el bebé falleció, o que el médico es quien es el encargado de darle, pero por detrás del médico tiene que estar la enfermera, ¿no? Para poder dar el apoyo al duelo de esa madre que lo necesita. Con ofrecerle una simple silla, un vasito de agua, una caricia en la cabeza, hacemos mucho, ¿no? Entonces, muchas veces nosotras tenemos que pensar y decir, lo siento mamá, pero ahora está descansando tu bebé. Por eso es importante, yo valoro a esos médicos que cuando van día a día a las madres, los médicos le dicen exactamente cómo está el niño. De alguna manera se la va preparando a la mami
por si es que el día de mañana no se puede sanar ese niño, esa madre por lo menos ya estaba conscientemente preparada para poder recibir una noticia, ¿no? Y no así decir, bueno, tu bebé está bien, no pasa nada, está yendo bien, está saliendo bien, y al día siguiente cuando va, el bebé falleció. Es más duro tener una noticia así. Bueno, para llegar a todo esto de lo que hemos hablado, hay varios factores que intervienen para un desarrollo normal, feliz o también, por otra parte, triste. ¿Qué factores intervienen? Intervienen la edad gestacional. Si es un bebé muy chiquitito, es de seguro que las probabilidades de vida ya no son altas, ¿no? Más bien es de mortalidad llega a ser alta. Recuerden ustedes que para sacar un niño de una edad gestacional muy chiquitita necesitamos de muchos equipos. Y veíamos nosotros que muchas veces lo que presentaban nuestros compañeros de trabajo en la mañana, se requiere de tener una serie de monitores, brazaletes, ¿no? Equipamiento para poder atender al niño en óptimas condiciones. Muchas veces los hospitales que somos de tercer nivel de referencia aún no descansan nuestros equipos y por lo tanto trabajan 24 horas al día, 360 días, ¿no? En el año. Por lo tanto, no hay equipo que aguante sin que sea recambiado, ¿no? Entonces, muchos de los equipos que antes teníamos nosotros en buenas condiciones, actualmente, bueno, ya están muy viejitos, ¿no? Que requieren un recambio y por lo tanto no lo tenemos. Entonces tenemos la edad gestacional, requerimos de una familia muy consolidada. Esta mamá necesita tener su apoyo de un esposo, de unos abuelos, de unos hermanos y unos amigos. ¿Para qué? Para que le puedan ayudar a sobrellevar esa etapa por la que está pasando. Recuerden que es una mamá que tiene un niño prematuro. No es un niño que se va a ir a la casa al tercer día o al segundo día después de haber dado a luz, ¿no es cierto? Tal vez va a llevar meses en estar en una terapia intensiva. ¿Qué otro factor va a intervenir? Las complicaciones desde recién nacido. Por edad gestacional va a tener muchas complicaciones y por lo tanto la mamá está desesperada y dice, ¿cuándo me lo voy a llevar? ¿Hasta cuándo va a estar mi bebé? Peor aún, si viene de lejos, no tiene dónde quedarse. Muchas veces tiene que dormir en una banca ahí afuera, ¿no? Comer a veces una sopa nada más, ir al grifo por un vaso de agua, ¿no? Entonces la mamá está desesperada en saber cuándo se va a ir. ¿Qué otro factor interviene? Acá entramos nosotros, los valores humanos. Ética, respeto al prójimo, la tolerancia, la bondad, la solidaridad y el amor. Muchas veces nosotros en casa tenemos algunas cosas que ya no usamos. No diré que no nos sirve, porque lo que no sirve se bota, ¿no? Pero estamos que no usamos. Entonces nosotros tenemos que ver y poder colaborar con esa mami que necesita, ¿no? Tenemos derecho nosotros a un almuerzo, a un desayuno, y tenemos trabajadora social, ¿no? Entonces ahí está enfermería donde debe de intervenir e ir con la trabajadora social, explicar el problema de esta mamá para que nos ayude, explicando de que tiene un bebé en terapia intensiva y la madre no es de acá. Otra de las cosas que tenemos que ver es la responsabilidad, la equidad, la amistad, la libertad, la honestidad, entre otros. Cuando hablaban también esta mañana, veíamos de que nosotros muchas veces no somos honestos en los procedimientos que hacemos, ¿no? Entonces nosotros está para pensar también estas cositas y decir, por ejemplo, si el niño requiere de algún medicamento y vemos que solamente es 0,1 miligramo, debemos dar 0,1 miligramo. Y no decir como decía Johnny, ¿no? No, yo me voy a sanar, en vez de tomar una tableta, como 2.
¿no? A este niñito yo no le puedo dar 2 milígramos para que se sane, le voy a fulminar su hígado. Entonces la cantidad que está indicada por el médico es la cantidad que debemos respetar y dar. Va a requerir de los tipos de familia, de los antecedentes familiares. ¿Por qué de los tipos de familia? Hay familias donde son muy numerosas, donde la mami no puede dedicarse por completo a ese bebé que lo requiere, por eso va una sola vez al día, es lo que yo le decía hace rato. El rato que va la mami, no le puedo decir no lo toques, no levantes el cobertor, se va a despertar, ¿no? Porque esta mamá tiene también que volver a su casa, tiene niños que atender y niños pequeños. Hay familias también o madres en que no tiene el apoyo del esposo, son madres abandonadas, ¿no? Las mononucleadas, que se quedan a cargo solamente de la mamá. Y esa mamá debe trabajar para poder mantener a esta criaturita que tiene en el hospital. Bueno, continuamos. También tenemos las leyes que le protegen, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá, la niño adolescente que tiene derecho a la vida. Es uno de los derechos, ¿sí? Pero actualmente tampoco lo estamos cumpliendo. Continuamos con los abortos, con las intervenciones, ¿no? Muchos llegan con esa tabletita, el misoprostol, y nosotras como enfermeras, ¿no? Cuando nos enteramos de esa criaturita que está sufriendo por vivir y leemos la historia clínica donde es producto de un aborto y la vemos a la mamá que empieza a llorar por verlo al bebé que es tan frágil y llena de cables y de tubos, ¿no? Muchas veces nosotros nos situamos con el niño y decimos, ¿no? Esta mamá ahora empieza a llorar, ¿cómo no pensó eso antes de hacerle daño? ¿No? Haber esperado 3 meses más que no estaría bien. Pero bueno, nadie sabe las cosas por lo que pasa cada uno. Cada familia es un mundo. Luego tenemos la ley 3460, que es la ley que fue creada el 15 de agosto del 2006 con fomento a la lactancia materna. Es un derecho que todo niño tiene, la alimentación, ¿no? Nadie le puede negar a este bebé tener la leche de la madre. Esta mañana también decían, por ejemplo, que había niños que se habían infectado, habían hecho los laboratorios y las madres habían salido negativas. Muchas veces, nosotras las madres, somos madres acá, cuando tenemos un niño y sabemos que el mejor alimento es la leche materna, y si yo voy a la salita del lactario y me empiezo a exprimir, ¿no? Y veo que no sale ni una gota, y yo sé que la leche materna es el mejor alimento para mi bebé, ¿qué hago como madre? Si yo estoy viendo que mi vecina con tanta facilidad se saca y se extrae 100, 200 ml, ¿no? Entonces muchas veces las enfermeras no damos la orientación suficiente que a través de la leche materna podemos infectar a nuestros niños. Si bien vamos a darle un buen alimento, pero también corremos el riesgo de infectar a nuestros niños con algunas enfermedades que pasan a través de la leche materna. Y nos daba el caso que había sido un niño que había sido infectado, ¿por qué? Por el VIH, ¿no es cierto? Que la mamá se hizo regalar de una pariente y esa leche es la que llevaba para que se le alimente a ese bebé. Entonces, pese a que tenemos esta ley, tenemos que explicar a la mamá que cada mamá es que debe dar la alimentación solamente a su bebé, ¿no? Y si no lo tiene, por algunas razones, lamentablemente no puede ir a hacerse regalar otra leche porque hay esas complicaciones que puede enfermar a su niño, ¿no es cierto? Bueno, acá les voy a mostrar imágenes. Como yo les decía, somos un hospital de tercer nivel de referencia, donde nosotros nos acuden de todos los departamentos de las colonias, ¿no?
Y en esta ocasión yo tengo una señora menonita, ¿no?, con un bebé prematuro. La gran diferencia que me tocó observar es que en estas señoras, por ejemplo, tenía el apoyo completamente del esposo. Ellos dicen que en la colonia se organizan cuando tienen algún problema y todas las obligaciones que tienen, ¿no?, del Chaco, delegan a la comunidad y él se va completamente a apoyar a la esposa al lugar donde está, ¿no? Entonces, esta señora tenía el apoyo del esposo. Cuando nosotros le mandábamos a la salita de lactario a extraerse la leche, ¿no?, entonces algunas colegas decían, mira tu paciente, anda, fíjate con quién ha entrado, ¿no? Cuando fui a la sala, estaba el esposo ayudándole a extraerse la lechecita. Ellos tienen mucha experiencia en el ordeño, ¿no es cierto? Bueno, ahí le estaba ordeñando a la señora. Es una familia, por ejemplo, en que hay veces hay que hablarles con mucho tino, porque no siempre les gusta salir, ¿no es cierto? Pero bueno, tuve la gran suerte de que ellos aceptaron, porque la señora no habla castellano, ¿no es cierto? Es el esposo, entonces hay que pedirle permiso al esposo, ¿no? Y en esta ocasión me dijo, no hay ningún problema, ¿no? Explicándole de que yo quería proyectar a otra gente que sí lo requiere, ¿no es cierto? Entonces de ahí es que tengo esta imagen. Después tengo también otra mamá, ¿no?, aquella mamá sola, ¿no?, que iba todos los días también a hacer lo que es el apego del niño, mamá canguro. Acá tenemos otra mamá también en el servicio, que ellas ya con la experiencia que tienen de ir día a día, ya saben cómo dar la lechecita, cómo cambiar el pañal, cómo hacer los cambios posturales, los horarios que tenemos. Y bueno, acá nosotros tenemos, por ejemplo, me gustó esta partecita de acá, de que un médico, ¿cómo hace, por ejemplo, cuando un niño se le va del servicio? ¿Cómo le habla al bebé? Como si fuera una criatura que le va a enseñar, que le va a responder, ¿no? Ahí yo veía, por ejemplo, cuando veía este video, ya no tengo por motivos de tiempo, yo creo que lo vamos a ver otro día, cuando nosotros tenemos en nuestras manos, ¿sí se puede decir? Bueno, pero es una imagen, un video que si ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en YouTube, donde este médico, ¿no?, lo agarra al niño y le dice, le cuenta toda su vida desde el día que llegó, de cuántas semanas nació, cómo nació, qué se le hizo, y que ahora ya es un niño que está con un peso para irse a la casa, y le recomienda que se porte muy bien en la casa, porque tiene una mami que trabaja, y que tiene que estar tranquila esa mamá para poderle dar más leche a ese bebecito. No le hagas renegar a tu mami, le dice, no, pórtate bien, ¿no? Y que de aquí en adelante todo va a ir bien, ¿no? Entonces, son cositas que a nosotros nos tenemos que agarrar de eso como enfermera, ¿no? Y yo sé que el bebé nos escucha y nos entiende, ¿no? Entonces, les dejo con estas imágenes que lo humano también se puede humanizar, ¿no? Muchas veces como enfermeras nos falta el tiempo. Bueno, pero la tarea está ahí, es un desafío que tenemos que hacer, ¿no? Muchas gracias. Bueno, felicidades, licenciada, por su excelente exposición. Siguiendo con el programa, tenemos al expositor
especialista en neonatología, licenciado Johnny Márquez, con el tema Introducción a modos ventilatorios. Bueno, el licenciado Johnny Alexander Márquez es de nacionalidad venezolana, actualmente radica en el país de Chile. Es licenciado en enfermería, tiene como cargo y especialidad coordinador, docente diplomado de cuidados intensivos neonatales, tiene diplomado en docencia en la red venezolana de enfermería neonatal y como experiencia laboral tiene 19 años. Trabaja actualmente como enfermero de planta en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Damos la bienvenida, por favor, al licenciado Johnny Márquez. ¿Qué pasa? Bueno, mientras el colega prepara. Hola. Mientras prepara le voy a leer unos mensajes de enfermería que dice: las primeras palabras que un bebé escucha y las cuales se ve tentado a imitar son las de una enfermera. Las enfermeras son ángeles con zapatos cómodos. Cuando eres enfermera, sabes que cada día cambiará una vida o una vida cambiará la tuya, ¿no? Es cierto estas cosas que nos están pasando, ¿no? Muchas veces nosotros vamos con una idea y salimos con otra, ¿no? Las enfermeras no necesitan recetas para brindar comodidad, compasión y cuidado, solo necesita el carisma y el amor. Bueno, mientras vemos el tema, les ha venido diciendo Johnny que todo lo que se está proyectando, las clases de este evento, lo está bajando en YouTube. Entonces, si nosotros tenemos YouTube en nuestro teléfono, entremos. No, porque no las pasado la clase. ¿Cuál es la página? Entonces, ustedes entran a YouTube. Hola. Hola, hola. Entonces entran así a la página YouTube, ¿no ves? Todos tenemos, ¿verdad? Y ahí en esa página escribe Red Veneo. Y ahí sale, ¿ya? Los temas que ya han avanzado. Sí, ahí dice que se suscriban, que se suscriban. Ah, y ahí dice suscribir, entonces fue lo bonito. A mí no me parece porque ya yo me suscribí. Entonces ahí es donde pueden. Después lo otro, tendrían que entrarse a Instagram. No sé quién tenga Instagram. Y ahí dice Red Veneo en vivo. Se abre. Y ahí es donde se está proyectando actualmente lo que se está hablando aquí. ¿Ya? ¿Se entiende? Red Veneo, con B corta. Todos juntos. Red. R-E-D, Red. Veneo. Con B corta. Veneo. No neo. Veneo. De Venezuela. Veneo. B corta. Ahora sí le dejo la palabra. Hola, buenas tardes nuevamente. ¿Ya comieron ya? ¿O no han comido todavía? No han comido todavía, tienen que comer porque tenemos que llenarnos de glucosa para activarnos.
porque si no aquí no vamos a dormir. Sí, bueno, el siguiente tema es como el polo opuesto del tema que ya se estaba dando anteriormente, que es humanización. Me toca hablar de ventilación mecánica. La ventilación mecánica no tiene nada de humano, por eso que digo es el polo contrario de la área de neonatología. Tratamos de mejorar ciertos cuidados en la ventilación mecánica para que sea lo más gentil posible, pero es un equipo que da presión y produce daño. Por poco tiempo que esté el recién nacido en ventilación mecánica, siempre va a producir unos efectos en el recién nacido, siempre. Vean ustedes como estábamos hablando esta mañana de que nada más recibir oxígeno al aire libre, ya se producía daño. Imagínense que además de oxígeno metan presión, y esa presión va a cambiar la morfología de los alveolos. Entonces este daño se va a marcar mucho más en el recién nacido, y claro está, en el recién nacido pretérmino que en el recién nacido a término. Entonces hoy me corresponde dar lo que es ventilación, o mejor dicho, modo ventilatorio. Sí. Ya. Okay. Modo ventilatorio, y es un tema de verdad complicado, y más complicado para la parte de enfermería, que no manejamos tanto ventilación mecánica, y es un tema que se necesita saber mucho de fisiología respiratoria. Si no sabemos fisiología respiratoria es muy difícil entender en ventilación mecánica. Es más, para los médicos también es difícil entender ventilación mecánica. Hasta el sol de hoy estamos entendiendo cómo se maneja el ventilador, y bueno, cada día más sale un ventilador nuevo que nos toca aprender, pero sin embargo todos los ventiladores tienen un solo objetivo, o el mismo objetivo, salga el que salga, la marca que sea, que es mandar aire, una presión de aire para que el recién nacido pueda hacer el intercambio gaseoso. Si tienen algún problema a nivel alveolar, que es a donde se hace el intercambio gaseoso, por más presión, por más flujo, por más tiempo, por más frecuencia que tú des, no se va a dar el intercambio gaseoso. O sea, tiene que tener unos alveolos óptimos, entre comillas, óptimos, para que se puedan dar el intercambio gaseoso. Ahora bien, sabemos que en lo que es la ventilación mecánica existen muchos ventiladores. Carla, dale mi presentación, por favor. Modo presentación. Ya. Ok, vas a tener que pasar porque creo que no está. Ok, no estaba conectado, muy bien. Entonces, bueno, estos algunos de los ventiladores que existen, probablemente ustedes tengan uno. Yo cuando inicié la enfermería aprendí con un ventilador que parecía una lavadora. Sí, eso que se llaman MA1, no sé si algún día lo vieron, hace 21 años aproximadamente. Hace 21 años, sí, hace muchos años. No que sea viejo, sino que empecé tempranito. Entonces, era una cuestión así como de este tamaño, ¿verdad? Y tenía como un fuelle que hacía. No sé si lo llegaron a ver en una película, que tenía como un fuelle como un acordeón. Bueno, con uno de esos ventiladores, y los parámetros se movían así. Sí, era como una lavadora. Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, fueron avanzando los microprocesadores, y por supuesto el cajón de los ventiladores se fue disminuyendo. Entonces, hasta la actualidad, que hoy en día no tan solo están los microprocesadores, sino que también está la pantalla para saber qué es lo que está sucediendo dentro del pulmón del recién nacido. Entonces, vean ustedes que hoy en día ya la actualización está avanzada, que los ventiladores no tan solo tú vas a colocar los parámetros. Hay muchos ventiladores de quinta generación que ellos se colocan parámetros automáticamente. Son autoasistidos dependiendo de lo que el recién nacido se dé. Por ejemplo, mayor CO2, ellos mueven sus mismos parámetros. El recién nacido está haciendo apnea, ellos también se mueven sus parámetros, que ni siquiera tú tienes que estar tocándolo. Por unos parámetros previamente, y bueno, ellos hacen su función. Son la era inteligente.
no quiero entrar de una vez a lo que es los modos, sino antes decirlo un pequeño concepto de ventilación mecánica. Y es que la ventilación mecánica es una técnica de soporte vital altamente especializada cuyo objetivo es mantener el intercambio gaseoso pulmonar. Lo que va a hacer es sustituir lo que hace el organismo, o sea, entrar el aire y sacar. Eso es lo que va a hacer el ventilador. Si el recién nacido no puede hacer el intercambio gaseoso, el ventilador no va a poder hacer nada. O sea, si el recién nacido tiene alveolos colapsados, si el recién nacido tiene alguna eventualidad, por ejemplo, secreciones, meconio, una obstrucción a nivel alveolar que no permita que llegue el aire para que haga el intercambio, el ventilador no va a poder hacer nada allí. Entonces, por eso es que los alveolos tienen que estar abiertos para que pueda llegar todo el aire y pueda haber el intercambio gaseoso. Además que sus objetivos son optimizar tanto el intercambio gaseoso como el estado clínico empleando una mínima FiO2 y presión, volumen corriente del ventilador. La ventilación mecánica es una de las técnicas de mayor importancia y más utilizada en los servicios de neonatología. Y es que en la oxigenoterapia, en las áreas de neonatología es lo que más se utiliza, porque estadísticamente lo que más nos llega de patología es respiratoria. O sea, lo que, además de la prematuridad, por supuesto, pero después de la prematuridad es la patología respiratoria, porque por supuesto van de la mano. Inmadurez pulmonar y ellos te van a producir inadaptabilidad pulmonar, te van a producir taquipnea, te van a producir SR pretérmino, SDRA, hipertensión, pueden llegar a hernia diafragmática y todo, casi todo se resuelve con ventilación mecánica, las últimas que habían nombrado. Ahora, las indicaciones, hay unas indicaciones relativas y otras indicaciones absolutas. Las indicaciones relativas, bueno, como las apneas, tratamiento precoz, cuando se anticipa la necesidad de ventilación mecánica, como le había mencionado, hernias diafragmáticas, que son pacientes que no se pueden mantener oxigenando si no es con ventilación mecánica, un paciente que nació con hernia diafragmática, hay que intubarse y conectarse a ventilación mecánica hasta que se pueda resolver el problema recién nacido. Las absolutas, bueno, apneas prolongadas, una PO2 menor de 50, la necesidad de FiO2 mayor de 80 o una PCO2 mayor de 60 con una acidosis persistente. O la misma anestesia general, pero muchas veces cuando se da anestesia general se trata de que durante la intervención se intube, se coloca ventilación mecánica y después se extube para la recuperación si el recién nacido lo tolera. Otro de los conceptos básicos que manejamos de ventilación mecánica es de volúmenes, que habla que el volumen corriente o volumen tidal es la cantidad de aire que el respirador envía al paciente en cada inspiración. Y el volumen minuto se obtiene multiplicando la frecuencia respiratoria al minuto y el volumen corriente de cada inspiración. Eso es volumen, esto es presión, y la presión en ventilación mecánica es la fuerza por unidad de superficie necesaria para desplazar un volumen corriente. O sea, cuando nosotros tenemos un pulmón más pequeño, recién nacido muy pretérmino, necesitamos más presión, necesitamos mucha presión. Recuerden que los ventiladores de neonatología, claro, ahorita estamos haciendo cosas de ventiladores, pero más que todo utilizamos ventiladores de presión, no de volumen. Como ya les dije, hay ventiladores ahorita también que se están utilizando con volumen al neonato, pero la mayoría de nuestros ventiladores utilizamos presiones. ¿Por qué necesitamos presiones? Imagínense ustedes esto, dos globos, uno de fiesta, ¿verdad? De fiesta, es grande, y uno pequeño para jugar el carnaval. No sé si ustedes juegan aquí carnaval con globitos de agua. ¿Sí juegan? Muy bien. Bueno, los globos de carnaval no tienen algo que si tienen los globos de fiesta. Los globos de fiesta tienen como un talquito por dentro, ¿cierto? Que cuando usted los sopla, le queda el sabor malo, ¿cierto? Y son fáciles de llenar. Pero el de carnaval, los pequeños, son difíciles, porque no tiene ese talquito y cuesta más llenarlo y hay que hacer presión. Y cuando viene tú dices, no, llénamelo. Bueno, vamos. Ya está el último ya. Bueno, es más difícil. ¿Por qué es eso? Primero, por el tamaño del globo. El globo más pequeño necesita más presión. Hay que meterle más presión, más aire, más presión. El globo grande, como es más grande, menos presión. Y por otra parte tiene algo que es el polvito blanco que no permite que se peguen las paredes del globo grande. Eso es el surfactante en el pulmón. O sea, eso es lo que llamamos surfactante en el pulmón.
El surfactante es una sustancia antiactiva que no permite que se colapsen los alveolos. Eso es el surfactante. Entonces, usted va a meter una presión, paciente con surfactante, rapidito, el lobo grande. Pero si es un pequeñito, un prematuro, no tiene surfactante y los alveolos están pegados. Y necesitan entonces más presión para que pueda insuflar, para que pueda entrar ese aire. Y si ese aire no entra, ¿qué no va a haber? Si ese aire no entra, ¿qué no va a haber? ¿Qué no va a haber? Intercambio gaseoso. Cuando hablamos de intercambio gaseoso es que combinación de oxígeno por CO2. Oxígeno por CO2. Y si no hay ese intercambio gaseoso, no va a haber entrada de oxígeno y no va a haber salida de CO2. ¿Cierto? Si no hay entrada de oxígeno, se produce una hipoxemia, y si no hay salida de CO2, se produce una hipercapnia. Y eso es lo que pasa en el recién nacido con SDR pretérmino. Sencillo. Entonces, hay otro concepto que se llama presión pico, el valor en centímetros de agua obtenido al final de la inspiración. Esto es importante porque es la presión final que se le da al recién nacido y es lo que nosotros deseamos, darle al recién nacido esta presión, toda esta presión. Y es la que más tenemos, que es la PIC, PIP, PIC o PIN, presión inspiratoria máxima o presión inspiratoria pico, que es la que le damos al recién nacido, que decimos, ay, no le des tanto porque puede producir un neumotórax, ¿cierto? Pero hay otros parámetros que también pueden producir neumotórax, no tan solo el PIC ni el PIN. Entonces, son esas pequeñas cositas que nosotros deberíamos considerar definitivamente. Esto, la presión alveolar media, también es importante, la que llamaban, o la que llaman APAO, que es el promedio de todos los valores de presión que distienden los pulmones y el tórax durante un ciclo respiratorio, mientras no exista resistencia ni inspiratoria ni expiratoria. Permite relacionar con el volumen torácico medio. Y es que la APAO le da mejor referencia que muchas veces que la PIC. Si usted tiene una referencia de la PAO, usted puede decir, no, cuando pasa una PAO de 10 hay más probabilidad de neumotórax, porque los recién nacidos, por ejemplo, los recién nacidos pretérminos con SDR no tienen una buena confianza, no se distiende muy fácilmente cuando tú vas a lanzar lo que es la presión. Entonces tú le das 30, 35 de presión y te asusta, pero no te asusta por la PAO. Entonces tú te debes asustar más por la PAO que por la PI. Tenemos que tener cuidado con esto. Y por último, bueno, la presión positiva al final de la expiración, lo que llamamos P, que es la presión al final de la expiración. Que es eso lo que te permite que los alveolos no se terminen de colapsar. Que es eso que cuando tú haces, el alveolo no se colapsa. Ese es el problema del SDR, que como no tiene surfactante y el recién nacido hace la expiración, se colapsan todos los alveolos. Entonces cuando va a entrar el aire, como se necesita más presión que la que salió, no entra el aire y se colapsó. Entonces el problema es la parte expiratoria. Ese es el gran problema. Pero fisiológicamente Dios es tan sabio que creó algo importantísimo, que cuando va a salir el aire, las cuerdas vocales se cierran para que no deje salir toda esa presión. ¿Y sabe cómo se sabe cuándo cierran las cuerdas vocales? Cuando hay quejido. Cuando hay un quejido es que está cerrando las cuerdas vocales para que la presión no salga. Y cuando hay ese quejido, tú dices, esto es un SDR pretérmino porque necesita presión. No lo pasa en la taquipnea, no pasa en la estabilidad pulmonar, no pasa en síndrome de aspiración meconiana, no pasa en ninguna otra patología respiratoria, sino en el SDR pretérmino porque necesita presión. Necesita presión. Entonces es bonito, por eso que es bonito saber de fisiología, porque si tú sabes fisiología, sabes lo demás, patología, cómo manejar y todo eso. Por otra parte, el flujo es el volumen que transcurre por un conducto de la unidad de tiempo debido a la existencia de gradiente de presión entre dos puntos del conducto. Y las ondas de flujo son todas estas. El flujo es muy importante porque a veces no consideramos los flujos, y los flujos los colocamos en todos los sistemas de oxigenoterapia también. En el CIPAC, en el oxígeno, cámara cefálica, en la ventilación mecánica, en alta frecuencia, en todo utilizamos flujo. Y no consideramos flujo, ¿por qué? Porque a veces decimos, bueno, vamos a colocarle 10 de flujo, por ejemplo. Vamos a colocar CIPAC, ¿cuánto ponemos? Ponle 10 de flujo. ¿No lo han colocado alguna vez 10 de flujo? Menos mal que no lo han hecho.
Menos mal que no lo han hecho en el OXIHUB, que no han colocado, o mejor dicho, en el CIPAC no han colocado 8 o 10 de flujo. Porque 8 y 10 de flujo puede producir un flujo turbulento. Si produce un flujo turbulento, no va a haber intercambio gaseoso. Así de sencillo. Y puede producir también, el flujo se traduce en volumen y puede producir un volutrauma, que se traduce en neumotórax. Vean ustedes, estamos pendientes nada más de las presiones, creyendo que las presiones son las únicas que dan neumotórax, y resulta que el flujo también. Pero en forma de volumen, volutrauma. Los neumotórax por presión se llaman barotrauma. Ok, también hay las relaciones IE, esto es importantísimo porque lo fisiológico es 1-2 y nosotros tenemos que tratar de llegar a esa relación que sea 1-2 en el ventilador. A veces hay 1-1 o 1-3, pero nunca el inverso. Anteriormente se hacía el inverso 2-1, pero se comprobó que eso era dañino para el pulmón, que ya de por sí estaba enfermo. Y lo que es la frecuencia respiratoria, por supuesto, son el número de ciclos respiratorios por unidad de tiempo, en este caso ciclos por minuto. Y el tiempo, importantísimo el tiempo, sabemos que los tiempos, pudiéramos ver tiempo como tiempo inspiratorio, tiempo expiratorio en el ventilador, pero por lo general lo que nosotros manejamos más es el tiempo inspiratorio, porque el tiempo expiratorio lo da la fórmula del ventilador, o sea, el manipulable es el tiempo inspiratorio. Sin embargo, hay ventiladores de quinta generación que ya tú también puedes manipular el tiempo de expiración, pero yo prefiero no utilizar esos ventiladores de quinta generación porque me complica más. Además de colocar este parámetro, también tengo que saber colocar este otro. Entre otros conceptos tenemos lo que es oxígeno de aire inspirado, la fracción inspirada de oxígeno, o la que llamamos FiO2, es el valor absoluto que va de 0 a 1 y que informa la proporción de oxígeno que el paciente recibe. Y esto nosotros ya lo habíamos mencionado esta mañana. Vean que muchas de las cosas que ya había dicho, o sea, como un adelanto de lo fisiológico, y nos vamos ahora para la parte mecánica. Y es que si tú recibes 21%, o mejor dicho, si tú recibes 30%, ¿cuánto de PO2 debería tener? ¿Cuánto de PO2? Si recibe 30% de PO2, ¿cuánto de PO2 debería tener? Se multiplica por 5, digo, ¿no? 3 ¿Cuánto? por 5, Sí, yo sé que enfermería escogió, no, vamos para enfermería para no ver los números. Si tienes 30 multiplicado por 5, son 150. Tendrías que tener 150 milímetros de mercurio, ¿ya? En la PO2. Recuerden que la FiO2 se refleja de la PO2 por 5 puntos. Lo otro es la sensibilidad o trigger, que es el esfuerzo que el paciente realiza para abrir la válvula expiratoria. Se programa en las modalidades asistida o espontánea. Esto es importante porque si tú colocas una sensibilidad baja, el recién nacido tendría que hacer un esfuerzo menor para que dispare la válvula, para que el ventilador lo ayude. Si tú pones una sensibilidad alta, o sea, si tú dices, no, yo quiero que el recién nacido haga más esfuerzo para que habla de las válvulas y el ventilador le ayude, él va a tener que hacer más esfuerzo. Y esto es importante también porque a veces estamos destetando al recién nacido y tenemos que saberle poner la sensibilidad. La compliance, ya lo mencioné un poco lo de la compliance, entre más pequeño, más ruido sea el pulmón, menos compliance va a tener, menos distensibilidad va a tener, va a necesitar más presión al recién nacido. La constante de tiempo es el producto de la distensibilidad y la resistencia. Esto es importante saberlo, la capacidad funcional residual, que es una medida de volumen pulmonar al final de la expiración. Prácticamente la capacidad residual funcional es casi que el PEC, y esto lo vamos a hablar más detalladamente cuando estemos hablando de CPAP, pero va a ser el día de mañana, no nos vamos a adelantar. Sí. Ahora bien, ¿cuáles son los modos ventilatorios? Vean que tuve que medio resumir todo lo de la ventilación mecánica para llegar aquí, porque usted no aprende a correr sino antes camina, ¿cierto? El niño no corre primero, sino gatea y después camina y después corre. Así tenemos que hacer nosotros. Yo no puedo dar modo ventilatorio si no tenemos ciertos conceptos claros. Y es que en el ventilador, como les digo, se ha transformado de generación a generación. Hay hasta una quinta generación. Hay modos duales en el ventilador
que pueden llegar hasta 15 tipos de modos. Pero estos tipos 15 de modos siempre van a tener unos básicos. Es como los colores, siempre va a haber unos primarios. De los primarios van a salir unos secundarios. Y después así sucesivamente van dándose, pero todo a raíz de los primarios. Entonces, aquí hay unos modos básicos que de dónde parten todos los modos. No, que el ventilador tiene 15 modos, pero de esos 15 modos salen de los básicos. Entonces, si nosotros no sabemos muy bien los básicos, mucho menos vamos a saber los otros que tienen 15, 20 modos de los ventiladores súper inteligentes que hacen todo. Te dice, vete a acostar y no hagas nada, yo hago todo por ti. Entonces, de los modos que existen, de los básicos, los modo control o controlada, asistido controlada, mandatoria intermitente sincronizada, presión positiva por soporte o CPAP, ¿verdad? Que muchas veces hablan del CPAP, que no es un modo porque no tiene la dos bases, pero bueno, lo ponemos como modo y todos los ventiladores tienen modo. CPAP no es el equipo, ¿ok? Ya como lo digo, CPAP es un modo, porque a veces dicen, pero pásame el CPAP, ¿ya? Pásame el CPAP, no, que no te puedo pasar CPAP, el CPAP es un modo, pásame el equipo para dar CPAP. Y esos son conceptos que tenemos que aprender. Porque el CPAP tú también lo puedes dar con ventilación mecánica. Con ventilador mecánico también puedes dar CPAP, no tan solo con el equipo del mezclador de blender. O si tienen para CPAP casero también, no sé, dependiendo de sus instituciones y la posibilidad que tengan ustedes para armar su equipo. Ahora bien, de los modos ventilatorios más específicos, tenemos la mandatoria intermitente, que tiene una característica que produce respiración intermitente, frecuencia respiratoria y pic fijo, no hay sincronizadas con recién nacido, o sea, ahí va a dar todo el recién nacido definitiva, el ventilador, recién nacido respira por su cuenta, disponible en todos los ventiladores, porque todo esto, estos modos que estamos mencionando, están disponibles en todos los ventiladores, porque es lo básico. Después que van cambiando a medida que se va adicionando modos. Desventaja, bueno, la sincronía o la alta frecuencia empeora la ventilación mecánica porque muchas veces, como les dije, no hace una sincronía con el recién nacido. Pudiera estar el ventilador por un lado y el recién nacido por otro. La otra que conocemos mucho es la que llamamos SIMB, que es el modo sincronizado. Bueno, es igual que INB, pero sincronizado. O sea, ahí sí se sincroniza con el bebé. El ventilador pudiera estar dando un aporte y el recién nacido está dando otro. Y pudieran estar en sincronía los dos. Si nosotros ponemos un parámetro, digo, bueno, yo pongo 20, tú pones 20 y todos lo hacemos 40. O si el recién nacido respira más rápido, bueno, el ventilador trata de buscar una sincronía para que no choque esas respiraciones que está haciendo el recién nacido por sí solo. Eso es lo que llamamos SIMB o sincronizada. La asistida controlada, el modo control, todas las respiraciones del niño son totalmente asistidas por el ventilador mecánico. Todas, modo control. El recién nacido no hace nada. Una de las desventajas de este modo, es que el recién nacido no puede estar despierto. O sea, si usted va a detectar un recién nacido, si lo va a detectar y no tiene sedante o no le coloca sedante, no lo puedo poner en modo control porque va a estar peleando con el ventilador. Y en ese momento puede haber dos presiones, que es la presión del recién nacido más la presión del ventilador. Y ahí se puede producir un neumotórax. Tenemos que tener cuidado con esta parte. Modo control son recién nacidos que están totalmente sedados. El ISMB, presión soporte, aparte de la frecuencia respiratoria prefijada, las respiraciones espontáneas son aumentadas con presión extra de 4 a 8 centímetros. Ya viene lo que es modos duales que combinan el ISMB con PC. Y el modo, el CPAP, que esto ya entraría como un modo de ventilación mecánica no invasiva, el CPAP, que la característica de ella que mantiene la presión de distensión en las vías aéreas. Este es un modo que no necesita colocar frecuencia respiratoria porque la frecuencia respiratoria todas las va a hacer recién nacido. Lo único que va a dar es presión constante nada más el ventilador
y el recién nacido se va a encargar de los demás. O sea que esto es un modo que el recién nacido tiene que estar consciente, respirando por sí solo. Muchas veces este modo, al igual que el ISMB, lo utilizan para el destete recién nacido, o mejor dicho, para hacer ejercicio recién nacido, para prepararlo para el destete, lo que llamamos weaning. Entonces, esto es importante saberlo porque también tiene sus contraindicaciones. El CIPA no se le puede colocar a todos los recién nacidos. El CIPA está contraindicado en el recién nacido que tiene broncodisplasia. Si el recién nacido tiene broncodisplasia, no le pueden colocar modo CIPA, porque es como que si usted estuviera respirando por un pitillo. Traten de ustedes respirar por un pitillo, va a ser casi que imposible, porque el diámetro está disminuido. Entonces tenemos que tener cuidado cuando se colocan los modos, y yo sé que ustedes no lo colocan los médicos, pero muchas veces pasa que en nuestras instituciones hay residentes nuevecitos, ¿verdad? En instituciones universitarias que van muchos residentes, muchas veces de esas a las 2 de la mañana, que está el residente que no sabe nada, que está entrando, y que bueno, que tiene que entrar y tiene que aprender. Lamentablemente llega con nosotros y todos los problemas se dan en la madrugada, no sé por qué. Cuando no hay nadie a quien tú preguntarle, o sea, no puedes llamar a un amigo, tener 50-50, así como lo que quiere ser millonario, no puedes llamar a nadie, o eres tú o eres tú. Entonces son esas cosas que tú dices, bueno, tengo que tener el conocimiento definitivamente. Si no lo tengo, aquí alguien va a sufrir, y no voy a ser yo ni el médico, va a ser el recién nacido, ¿verdad? Entonces por eso su conocimiento lo debemos tener. No podemos menospreciar el conocimiento, nunca podemos menospreciar el conocimiento. Cuando vamos a recibir un paciente que va a estar intubado, no sé cómo hacen en sus instituciones, el que arma el ventilador es persona de enfermería, no sé si lo arma el médico en sus instituciones, y muchas veces le colocan parámetros son enfermería, claro, porque ¿quién lo prueba? La enfermera, ¿verdad? Claro, hay ventiladores que son para niños de 5 años, porque el ventilador te lo dice todo. Por ejemplo, el Mac, tú lo vas armando y te dice, quita la pieza usada. Ah, ya la quité. Ahora ponlo otra vez. La puse porque te lo dice en la pantalla. Y quita el filtro. Lo quité. Ponlo otra vez. Ajá. Desconecta el enchufe para probarlo. Lo desconecta. Conéctalo otra vez. Conéctalo bien. Ah, ok. Así va. El ventilador, sí. El ventilador te lo dice todo. Entonces, claro, porque son ventiladores inteligentes. Están como los teléfonos. Todos son inteligentes. Ya nos han pasado a todos nosotros de inteligencia. Entonces nos quedamos fue nosotros. Entonces eso es lo importante. Tenemos que adquirir el conocimiento, porque depende de eso nosotros nos podemos encontrar una situación que deberíamos tenerlo y aplicarlo. Entonces, como decía, la enfermera lo monta, la enfermera pudiera poner los parámetros también para probarlo, para ver si están bien. Si no sabe poner los parámetros, tienes que preguntar, y los parámetros que tú vas a colocar son los parámetros iniciales, parámetros fisiológicos. Ahora, cuando llegue el recién nacido, el médico verá, dependiendo de la edad gestacional, dependiendo del peso y dependiendo de la patología, que va a mover. Ahora bien, ya sabiendo cuáles son los modos ventilatorios básicos, que son los controlados, AC modo control, que es ahí donde el ventilador manda todo, el recién nacido no hace nada, se encarga de todo el ventilador. El modo ISMB, que es el modo sincronizado, que una parte lo hace el ventilador, otra parte lo hace el recién nacido. El modo CIPAP, que es el modo que le da presión, y hay un modo soporte que, bueno, dependiendo de qué modo vas a colocar, él te da un sustituto también. Muchos de los ventiladores actualmente le colocan modo CIPAP con el presión soporte. ¿Por qué le colocan presión soporte? Porque los ventiladores, por ejemplo, los ventiladores de antes nada más tenían CIPAP, y tú no pudieras combinar CIPAP con presión soporte. ¿Qué pasa en ese caso? Que si el recién nacido dejaba de respirar, ahí se quedaba. Claro, le metía presión, pero el recién nacido no la tomaba, entonces ahí se quedaba. Ahora, a diferencia ahora, en la actualidad, que tú le puedes poner CIPAP y presión soporte, que detecta que ese recién nacido deja de respirar, él cambia a dual y cambia a, por ejemplo, a ISMB, y empieza a mandarle frecuencia. Ahora se pasó de CIPAP a una modalidad con frecuencia. Entonces esa es la importancia de ponerle presión soporte, para que el recién nacido
se mantenga, es como una precaución. Antes no existía eso, antes tú tenías que estar así. Está sonando, ¿qué pasa allí? Claro está, por las nuevas generaciones han salido